maltrato psicológico es una lacra en nuestra sociedad de hoy en día, entre otras cosas porque es prácticamente invisible y porque es difícil de detectar incluso para las personas que lo padecen. Yo soy Manel Espinosa y hace una semana lancé una canción que se llama Eres Oro y que trata el tema del maltrato psicológico desde la experiencia personal de una amiga mía. Por este motivo, creo que es importante informar y hablar sobre el maltrato psicológico porque, aunque es algo que tenemos insertado en nuestro día a día, muchas veces tenemos poca información y no sabemos cómo actuar cuando nos lo encontramos en nuestro camino. Por este motivo, hoy vamos a hablar con Gemma Berenguer Juan, que es una psicóloga con muchos años de experiencia y que ha tratado muchos casos de maltrato psicológico, además de muchos otros temas. Y bueno, la tenemos aquí. Buenos días, Gemma, ¿cómo estás? Buenos días. Primero decirte que la canción me ha gustado mucho, que la he escuchado, por supuesto. Muchas gracias. Me parece muy importante cualquier tipo de labor en este sentido y de esta manera que es, por una parte, emocionante y también muy agradable a través de una canción. Sí, un poco mi intención con la canción es básicamente decir a todas las personas que están sufriendo maltrato psicológico, pues que son oro, ¿no? Y que por ellas mismas, con esfuerzo, pueden conseguir salir de ese pozo oscuro que es el maltrato psicológico. Yo creo que ahí das un poco en la diana, porque una parte importante de solucionar estas situaciones difíciles tiene que ver con el uno creerse que es valioso, con la autoestima, ¿vale? Con saber que valemos, saber que podemos luchar. O sea, que eso es lo que me llega a mí. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es el maltrato psicológico desde tu punto de vista? Muy bien. Pues mira, te voy a ir contando cositas. Podemos hablar de alguna manera que se puede producir maltrato psicológico en la vida cotidiana en todos los grupos humanos donde las personas pueden sentirse en competencia y también donde se viven situaciones de rivalidad. Entonces, el maltrato psicológico consideramos que es una forma de agresión que se caracteriza por conductas que son intencionadas, que son premeditadas, donde una persona ejerce poder sobre otra y se producen comportamientos físicos o verbales reiterados que atentan contra la estabilidad emocional de la otra persona. La persona que se considera víctima vive un clima de angustia, donde se siente intimidada, donde siente culpa y baja autoestima. Características estas que destruyen su equilibrio emocional. Y la persona además no logra salir de esa situación donde se siente prisionera. Como tú has dicho, o sea, es difícil salir de ahí. Entonces, digamos que de alguna manera el maltrato psicológico comporta normalmente una erosión de la autoestima de la persona que lo sufre. Totalmente. O sea, una erosión potente, porque aparecen un montón de características duras contra la otra persona. Ignorar, descalificar. Bueno, de alguna manera todos a lo largo de la vida mantenemos relaciones que son estimulantes y que nos llevan a dar lo mejor de nosotros mismos. Pero también mantenemos relaciones que nos desgastan y que pueden terminar por destrozarnos si no somos capaces de poner límites, que ahí es parte importante de lo que ocurre. Maltratar psicológicamente a una persona puede conseguir hacer pedazos a otra. O sea, como tú dices, o sea, puede minar, destrozar a la otra persona. Todos nosotros
podemos en la vida, o sea, pues presentar comportamientos inadecuados que son de maltrato. Podemos decir que son de maltratos en determinados momentos. Por ejemplo, viviendo un momento de rabia potente, pues podemos hacer daño de manera premeditada a otra persona. Lo que pasa es que esta forma de actuar posteriormente nos la cuestionamos y somos capaces de romper las relaciones que consideramos tóxicas cuando nos lo hacen a nosotros. Nosotros también lo podemos hacer. La diferencia, o sea, lo que ocurre cuando esto es problemático es porque la actitud destructiva es frecuente y se repite a lo largo del tiempo. Ese es el problema. Una persona que consideremos que es maltratadora, o sea, y que le vamos a llamar perversa, yo voy a utilizar el término de perverso en diferentes momentos, porque tiene que ver en cómo es la relación, o sea, en que en la comunicación es perversa. Bueno, es permanentemente perverso. Entonces, una persona con estas características inconscientemente tiene un mal concepto de sí mismo, pero es inconsciente. Quiero decir que quiero puntualizar esto. Y quiere enmascarar las propias debilidades para colocarse en posición de superioridad. Así lo compensa, poniéndose en posición de superioridad. Entonces necesita, para ello, rebajar a otros y a otras para adquirir una buena autoestima, porque desea admiración y aprobación. Y para ello lo va a hacer con insinuaciones, con alusiones malintencionadas, con mentiras, con humillaciones. Todo eso es lo que va a hacer. Por ejemplo, en una relación de pareja, pues bueno, y también eso en relaciones de amistades puede ocurrir en el trabajo, poner en ridículo o dejar en evidencia a la persona, tanto en público como en privado. En las relaciones de pareja, esta situación a veces predomina más en privado, o sea que a veces es difícil ver estas situaciones porque en público la persona maltratadora pues a veces es excelente, es una admirada. Entonces, o sea, el juego perverso lo hace más en privado. Bueno, y además a la persona la confunde mucho porque sus actuaciones suelen ser muy contradictorias. O sea, pueden haber situaciones de poner en ridículo, de insultar, de amenazar, de humillar, de ignorar y luego pues llevar un ramo de flores para pedir perdón. Entonces, es decir, que un poco el maltrato psicológico nace un poco desde el bajo autoestima del maltratador, ¿no? Como intentando que no ve, sí, sí. Intentando poner a la otra persona en un nivel todavía más bajo. Sí, lo que pasa es que esa baja autoestima del maltratador, o sea, él no la percibe, es inconsciente. Nos tenemos que remontar yo creo que para entender un poco esto, pues a cómo pueden haber sido las relaciones en la infancia. Las personas pueden haber sido maltratadas y abandonadas en la infancia, o sea, los maltratadores, ¿vale? Y bueno, hablaremos un poquito del perfil un poco de los dos, o sea, del maltratador y de la víctima, porque la víctima también es posible que haya tenido problemas en la infancia, ¿vale? De abandono y de otras características. La educación, o sea, cómo son las relaciones que vivimos en la infancia es muy importante, mucho. Un niño o una niña educados con violencia física o psíquica va a aprender de forma inconsciente a normalizarla y posiblemente a ejercerla sobre otros y otras. Muchas veces lo que ocurre es que la persona, o sea, el agresor, la persona que agrede, no ha aprendido a ser empático, no ha sido educado en la ética y los valores necesarios para respetar la diferencia. Suelen tener una autoestima frágil y necesita de reforzadores externos
sea, de ahí, o sea, se exhibe él con maltratando, o sea, su poder, o sea, lo vive de esa manera. Bueno, tiende a ser impulsivo y egocéntrico. Y además, algo muy importante es que son personas que es muy difícil que pidan ayuda, los maltratadores. Es muy difícil. Luego, por contraposición, recuerdo ahora algunas de las personas con las que he trabajado que a mí me llamaba la atención, o sea, qué es lo que ocurría en su proceso. Eran personas que también habían sufrido abandono, dificultades de relaciones muy... O sea, cuando digo abandono es constantes sentimientos de que no importan para los padres. ¿Vale? O sea, no es No que... abandono físico como tal, sino... No, sí, o sea, pues no sé, pues por ejemplo que a una persona le digan desde que tú naciste me amargaste la vida y luego haya un constante alejamiento de no sentirse nunca importante en la relación con la madre. En este caso, la persona en la que estoy pensando. ¿Vale? Entonces, desde ahí uno sobrevive como puede, como sabe. Bueno, suelen haber, de alguna manera, por suerte, otros referentes que suelen ayudar a que las personas sigan hacia adelante. Los abuelos, un tío, bueno, otras personas que son significativas y que permiten que las personas crezcan. Pero bueno, estas personas en las que estoy pensando, entiendo que, o sea, hay una persona que es el maltratador que les ofrece atención absoluta y aunque esa atención sea dañina, se siente en el centro del mundo que nunca se han sentido y que han necesitado. El maltratador les transmite que les importa hasta el infinito. Y entonces ese sentimiento que, o sea, es perverso porque luego va a traer un montón de dificultades, no, o sea, lo han sentido ahí. Imagino que esto es un poco lo que hace que sea tan difícil de detectar incluso para las personas que lo padecen, ¿no? Claro, porque aparece ahí un juego relacional complicado. Por una parte hay mucha admiración hacia la persona y hay momentos que se viven potentes de sentirse uno querido, querida. Y bueno, eso produce que uno se enganche, que haya una dependencia y que es muy difícil salir de ahí. ¿Cuáles serían, Esto hace que sea muy difícil de detectar. Claro. digamos, los indicios más comunes? Porque yo tengo la impresión de que lo del maltrato psicológico es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande con el paso del tiempo, pero al principio muchas veces es como un poco más sutil. Claro, eso ocurre. O sea, el primer síntoma que suele aparecer es uno está en una relación que me hace sentir mal, no sé exactamente por qué, pero me dejo, no huyo. ¿Por qué me quedo? Que hay mucha confusión, o sea, me siento culpable, considero que igual estoy exagerando lo que veo, o sea, es como que no voy a ser capaz de perdonar, seguro que necesita ayuda y yo se la puedo dar al maltratador. O sea, es porque hay veces que se porta muy bien conmigo. Y bueno, eso por una parte. Y luego hay otros factores. O sea, cuando se va avanzando en la relación, yo creo que el miedo paraliza. O sea, hace también que uno no sepa defenderse, no sabe decir no. A veces no saben, a veces no pueden. A veces es como que el permanecer es como la mejor salida que se encuentra, porque no se sabe lo otro. Bueno, el miedo es una emoción que
nos puede paralizar en situaciones de violencia extrema. Pues porque una de las cosas que hace muchas veces el maltratador, o sea, es que puede dispararse, o sea, podemos pensar que se va a descontrolar. O sea, aunque nunca se descontrole, pero aparece un miedo a que se puede descontrolar y bueno, y si estamos hablando de que no ha habido maltrato físico, porque si hay maltrato físico, eso ya, ¿vale? Es Pero otro estamos nivel. centrándonos más, sí, ¿sabes? Pero de todas maneras, o sea, que también hay veces manifestaciones de ira, o sea, que nos puede parecer que se puede descontrolar. Entonces, ese miedo, miedo a que nos, además, bueno, también luego miedo a que nos vuelva a poner en ridículo, o sea, miedo a sus maneras de actuar. Entonces, eso hace que, como tú dices, vaya viendo una bola de nieve, pues, o sea, y además se siente vergüenza también, o sea, ¿a quién le cuento esto? O sea, suelen ser personas que en principio están aisladas, no lo cuentan, hasta que llega un momento que, bueno, pues puede darse ya la ruptura, afortunadamente, o bien porque desde fuera alguien ayude, ¿vale? O bien, pues porque hay algún momento en que una persona pida ayuda, pero yo recuerdo ahora, o sea, alguna de las personas con las que yo he trabajado que me dicen, he llegado a un momento que no he podido más y me he podido ir. Pero no han sido conscientes de todo el proceso, de lo que pasaba, hasta que hemos empezado a tirar poquito a poquito del hilo, poquito a poquito del hilo, y entonces ser conscientes de dónde estaban. Y luego les da mucha vergüenza sentir que eso lo han permitido. Y de cómo podía yo permitir esto si no lo veía. Y se sienten culpables. Todo eso ahí. ¿Y qué podemos hacer los que en este caso, los que lo vemos desde fuera para ayudar a una persona que está pasando por eso? Porque imagino que lo primero es conseguir que esa persona sea consciente de lo que está pasando, ¿no? Pero también una vez es consciente, y a lo mejor en caso de que sea en una relación de pareja, por ejemplo, eh, esta persona es consciente y corta la relación, pero luego su baja autoestima le hace sentirse totalmente indefensa, totalmente dependiente e incapaz Sí. de llevar adelante su vida por sí sola. Bueno, me parece muy importante lo que propones, lo que preguntas. Pero quiero también destacar que llegar ahí, a que las personas de alrededor se den cuenta, es muy importante porque vivimos en una sociedad que es excesivamente tolerante. Quiero decir que yo creo que muchas personas están ahí, aparte de sus características y todo lo que les ocurre, porque no se produce eso que dices tú, de que hay alguien desde fuera que lo ve. ¿Vale? Afortunadamente yo creo que ahora estamos haciendo cosas para que abramos todos los ojos, que eso sea más fácil. Me encuentro en relaciones con jóvenes, en relaciones con jóvenes, muy jóvenes, ¿eh? Estoy hablando de adolescentes, donde les parece normal un montón de cosas, les parece normal y nadie ve, o sea, bueno, la gente, el grupo es como que eso lo aplaude. O sea, les parece normal que mi pareja, chico o chica, porque esto a nivel de adolescentes creo que lo podemos considerar que ocurre más en los dos sentidos, o sea, en los dos sentidos no, o sea, en los dos miembros de la pareja, ¿vale? Bueno, pues entonces, si se interesa por mi móvil, es porque le importo. Si me lo quiere registrar, es que le importo mucho. Y eso se vive. Si me controla a mis amigos, es que no quiere que me mire a no sé quién. Es que no quiere. Pero eso es porque le importo mucho. Bueno, entonces, que hay mucho control considerado normal.
Y a veces yo creo que tampoco los padres se percatan de que esas cosas ocurren. Porque en general yo creo que socialmente pues tenemos confusiones respecto a los valores de tolerancia. Los padres, por ejemplo, constato que muchas veces tienen confusiones respecto a disciplina y tolerancia. ¿De qué manera manejar eso para que los hijos pequeños, en el momento familiar, de vivir en familia, tengan referentes claros y se pongan límites? Vale. Pero ahora volvamos a lo que tú me has comentado, o sea, a centrar. Me parecía importante un poco destacar que la sociedad, bueno, Sí, que nos queda mucho que hacer, ¿vale? uno de los Pero, problemas, como en muchos de los problemas que tenemos hoy en día, está en la base, ¿no? Que es la educación, al fin y al cabo. exacto. O sea, es que es fundamental. El otro día, hablando con un grupo de mujeres con el que trabajo, porque fue el día del el 8 de marzo. El 8 de marzo, ¿vale? Nos vimos, me vi con el grupo y entonces estuvimos hablando un poco de cómo consideramos que han cambiado las cosas. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que nombramos y que éramos conscientes, o sea, es que las madres tenemos mucha importancia en el proceso educativo. Educamos todos. Hay muchos hombres maltratadores y los que hemos educado somos todos, pero las madres estamos ahí en la base. Entonces, lo que ocurre en la infancia es muy importante y la conciencia de que eso, que es un papel de todos, de todos. Bueno, entonces, cuando nos encontramos con una persona que tiene este tipo de problemas, yo creo que tenemos que acercarnos a esta persona desde desculpabilizarla, desde decir que puede encontrar ayuda, desde creer siempre su relato. Inicialmente hay que creer su relato, luego ya veremos cómo le ayudamos. O sea, manifestarle respeto, positividad, apoyo y confianza para que confíe y hable y se abra y podamos ayudarle a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces yo creo que un poco el acercamiento, lo que podemos hacer las personas de alrededor es, o sea, tener paciencia, ayudarle a mantener contactos con el exterior, porque eso va a ser importante, muchas veces están aisladas. Y bueno, o sea, que consideren que es algo que ocurre en nuestra sociedad, que ocurre a más personas y que se puede salir de ahí, que podemos pedir ayuda. Un poco en esa línea. Y bueno, en caso de que seamos nosotros los que lo estamos sufriendo, porque bueno, evidentemente hemos hablado de que, por una parte, debido al bajo autoestima que tienen las personas que lo sufren normalmente, además de las que también lo perpetúan, ¿no? Hace que te cueste darte cuenta de la situación. Sí. Pero, bueno, digamos, ¿qué puede hacer la persona que lo está sufriendo para un poco conseguir salir de ahí? Bueno, o sea, si somos conscientes, como eso ya es un paso fundamental, a partir de que somos conscientes, tenemos que creernos que nos tienen que respetar. O sea que, bueno, si somos conscientes y si la relación está muy deteriorada, salir de ahí. Si sufrimos mucho, salir de ahí. Porque, como hemos comentado antes, lo difícil es ser consciente que estamos en... Hay muchas personas que cuando hablamos un poco de cómo son las relaciones, tienen como una visión de que las relaciones
son difíciles para todos como las están viviendo ellos o ellas. Es lo mismo que me ocurre a veces con algunos niños, bueno, cuando son a lo mejor más adolescentes. Recuerdo el otro día que alguien me comentaba que al tener pareja había tenido oportunidad de conocer otra familia, o sea, de conocer la familia de su pareja. Y entonces, o sea, estaba asombrado, o sea, era un chico, estaba asombrado de cómo eran las relaciones allí, que pensaba que todas las relaciones eran como en su casa, que eran distantes, que eso era lo normal. Pues bueno, igual ocurre en este tipo de relaciones. O sea que cuando pasamos al darnos cuenta, pues el salir de ahí. Yo creo que a veces se mantienen relaciones tóxicas, que no son tan graves, pero bueno, hay como indicadores de que una relación no es respetuosa. A veces consideramos que o sea, el otro es como que nos completa. Yo no soy completo o completa y el otro me completa. Entonces, no podemos partir de ahí. Todos somos personas completas. O sea, la media naranja, no. Todos somos personas completas. O sea, yo puedo ser feliz con mis recursos, creciendo, luchando, y además quiero ser feliz contigo. Tú no te necesito para ser feliz, pero me gusta ser feliz contigo. Y eso no quiere decir que no tenga dificultades y que pase por momentos difíciles. Entonces, cuando en una relación, o sea, yo siento que tengo carencias y considero que el otro me las completa, eso es un error del que partimos en la relación. Luego, o sea, hay relaciones que son muy respetuosas. Entonces, el tema de cómo nos comuniquemos es muy importante. La comunicación desde el respeto, el tener en cuenta que yo tengo mis necesidades, la otra persona tiene sus necesidades y son muy importantes las necesidades de los dos. Las mías no son más importantes que las del otro, pero menos tampoco. Entonces tiene que haber una relación recíproca de respeto y de igualdad. Entonces, bueno, cuando la relación es insatisfactoria tenemos que ver qué pasa. Cuando estamos en una relación que es insatisfactoria tenemos que ver qué pasa. ¿Y qué pasa? Que depende de nosotros y qué pasa que depende del otro. Pero si nos damos cuenta, podemos progresar, podemos crecer. Entonces, yo creo que eso, pues si la relación es insatisfactoria, tenemos que ver qué pasa. Yo creo que una de las cosas que ya hemos comentado también influye mucho en esto, que es porque influye en todo al fin y al cabo, que es la educación, porque de alguna manera yo creo que casi todas las personas en un principio tomamos como referencia la relación de nuestros padres. Entonces, lo que vivimos en nuestra casa en ese sentido afecta mucho al concepto de relación que luego tiene cada persona, porque es verdad que probablemente en muchos casos existe el concepto equivocado de que estar en una relación significa, por una parte, sufrir. A ver, sufrir es parte de vivir. Lo que pasa es que las relaciones, o sea, el sufrimiento que se puede generar en las relaciones, desde mi punto de vista, es el sufrimiento que viene derivado de circunstancias vitales que nos encontramos por el camino, pues enfermedades, pues. Pero sufrir porque el otro me maltrate, o sea, porque el otro no me respete, no. O sea, puede ser que a veces no nos entendamos y eso me haga sufrir, pero yo sé que
me puedo sentar con la otra persona y podemos hablar, o sea, y siento que la otra persona me respeta y que la otra persona quiere pues deshacer malentendidos o quiere ver qué es lo que depende de la otra persona. O sea, cada uno de nosotros vamos a poner empeño en decir qué depende de mí para que la relación mejore. Porque yo quiero estar aquí apoyando, o sea, fortaleciendo mi relación, defendiendo mis necesidades y teniendo en cuenta las del otro. Entonces, o sea, sufrir, pues claro que sufrimos, pero es al contrario, o sea, estar contigo me hace la vida un poco más llevadera, no al contrario. Claro, es un poco el concepto también que creo que es cultural de a veces que tenemos las personas de necesitar tener una relación con alguien, como que entre otras cosas, uno de tus metas como persona es tener una relación con alguien, tener hijos, bla, bla, bla. Y creo que es importante tumbar eso, ¿no? Que una persona por sí misma puede ser plena totalmente feliz y que si tienes algún tipo de relación con otra persona, tiene que ser algo que te aporte y que no te esté dañando. De hecho, yo creo que podemos decirlo también al contrario. O sea, una persona por sí sola, o sea, con sus proyectos vitales, puede ser feliz y como la relación que busque o que encuentre o que se deje llevar no sea respetuosa, puede ser una amargura. Pero, por supuesto, que también una persona puede ser muy feliz con otra, incluyendo todo lo que supone vivir y crecer y superar obstáculos, pero que al final consideramos que la relación con otra persona nos compensa, o sea que nos es satisfactoria, aunque hayan momentos de oposiciones, de dificultades, pero hay una actitud de querer resolver. Yo creo que también una de las cosas también muy importantes en todo esto es el fomentar un espíritu crítico hacia uno mismo, el estar analizándose a uno mismo constantemente, porque, como has dicho también, si en el caso de que yo sea el maltratador, es muy difícil que me dé cuenta de que lo que estoy haciendo pues está mal, ¿no? Y si consigo tener pues eso, un espíritu crítico, el analizarme más a mí mismo, el pensar en las consecuencias de las cosas que hago, digamos, es una forma de poder evitar estos problemas. Bueno, yo creo que es una forma y muy importante y muy necesaria. O sea, bueno, creo que es la forma, o sea, verás, o sea, el tema de responsabilizarnos de nuestra vida, el conocernos, o sea, el hacer, querer conocernos, querer meternos dentro, querer, o sea, porque dentro tenemos cosas que no nos gustan, todos tenemos un montón de cosas para trabajarnos. Y justamente reconocer de qué manera podemos crecer, o sea, es lo que nos va a hacer más respetuosos. Cuanto más me conozco y más me respeto a mí mismo, a mí misma, más entiendo y deseo respetar al otro. O sea que el trabajo es, como tú dices, es más de cada uno. Cuanto más me hago yo responsable de mi vida, de lo que hago, de lo que no hago, de lo que digo, de lo que no digo, de lo que no me gusta de mí y ver cómo me lo manejo, pues más respeto voy a lanzar hacia afuera. De hecho, yo creo que es muy importante no responsabilizar al afuera. Afuera pasan cosas,
pasan cosas, muchas cosas. Y yo decido cómo me las tomo. Yo decido cómo reacciono. Y desde conocer cómo soy capaz de responder desde todos mis recursos y conocerme más, claro, es que creo que has dado en el clavo respecto a cómo tenemos que crecer socialmente y responsabilizarnos. Y un poco mi pregunta ahora es ¿cómo podemos abordar eso? Porque, por ejemplo, yo en mi situación, pues yo me considero una persona muy afortunada porque he sido educado en un ambiente en el que eso siempre ha estado ahí. Pues el mirarse a uno mismo, el tener un espíritu crítico, cuestionar todo, básicamente. Pero ¿cómo podemos abordar eso en personas que por cosas de la vida no se han criado en un ambiente así? Bueno, claro, una de las cosas que, tiene que hacer una persona cuando esté en dificultades y que pueden hacer los amigos, o sea, es que una persona pida ayuda. La ayuda va a ir en una parte encaminada a fortalecer la parte interna de la persona. Bueno, luego, o sea, también se puede llegar a conocer más uno internamente por medio de lecturas y por medio, yo creo que los de alrededor, o sea, transmitamos ese tipo de valores. O sea, a ver, yo en los talleres que hago con los grupos de mujeres con los que trabajo, o sea, una parte importantísima es la conciencia de la responsabilidad personal. Y entonces eso, yo me doy cuenta de eso cómo va calando, poquito a poco. Y bueno, y como tú dices, cuando se vive en casa que nos tenemos que respetar y se vive en casa que yo veo las cosas desde una perspectiva y el mundo no es así, no, tú lo ves así. El mundo es de muchas maneras, tú tienes tu perspectiva. Pero eso también se puede hacer a nivel de amistad, cuando hay relaciones muy próximas, o sea que es un poco trasladar al otro lo que conocemos y decirle que pruebe, o sea, que lea cosas, que pida ayuda. Yo creo que a ese nivel. Es como abrir su mapa. Es abrir su mapa así. Vale, pues bueno, por mi parte esto es todo. Muchas gracias por venir aquí a contarnos, bueno, a contarnos más información sobre el maltrato psicológico. Espero que a alguien que esté escuchando esto o viendo este vídeo pues le haya parecido útil y le haya podido ayudar. Y nada más, también decirte a quien estés escuchando esto que puedes escuchar Eres Oro en todas las plataformas digitales, que tienes también el enlace en la descripción del vídeo si lo estás viendo en YouTube. Y nada más, que mucho ánimo y a seguir con la vida. Bueno, pues yo agradezco mucho que hayas querido contar conmigo para aportar un granito de arena a la sensibilización del maltrato psicológico. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.